Además, Miquel, suponete que los dos fuéramos testigos de Russell. Y vos me tenés que espiar a mí. Y tenés que venir y con el beso de Judas abrazarme y ser recontra amigos y en realidad ser el más falso de todos. O Sí. sea, te están bendiciendo por ser Judas. Sí. Y dentro de la secta eso está bien visto, como digo, ¿eh? Porque Bueno, quiere decir que entonces que estás en las gracias del anciano, a que ver, te ve bien, que confía en ti. me cuesta creerlo, pero en última instancia he sabido de que hay tribus indígenas ahí en el medio de vaya a saber qué lugar de África, que a la tradición la tienen como buena. Y cuando los protestantes, esto me enteré cuando era protestante, y cuando los misioneros protestantes iban y les querían predicar a Cristo, resulta que el héroe era Judas. Y no ¿Sí? lograban, no lograban hacerles ver que el héroe era Cristo, porque ellos tenían como bienaventurados a los traidores. Entonces el héroe de ellos era Judas. No Digo, sabía. a ver, esta No misma sabía. cara que vos tenés así me sombra. Bueno, es que justamente ver la traición como una virtud es lo que me estás diciendo que hacen los... Porque si me dijeras que te mandan a mirar desde afuera, de lejos, no, no, pero vos tenés que vincularte con la persona para ser espía. Claro. Tenés que traicionar su confianza. Sí. Sí, sí. Tremendo. Así es, tal cual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy tengo el placer de contar con Miquele, un hermano que paseó por diversas denominaciones, mayoritariamente entre los testigos de Russell, testigos de Jehová, russelistas y otros nombres que vaya a saber cuántos hayan tenido a lo largo de la historia. Y hoy nos va a compartir cómo es que el Señor tocó su corazón para salir del error y llegar a la verdad de la Iglesia Católica. Bienvenido, Miquele, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querido hermano. Es un privilegio y un honor poder estar aquí. Y saludos también al resto de las personas que lo estarán escuchando. Muy bien, muchas gracias. Ya conocen más o menos cómo son los testimonios en mi canal. Yo suelo darle lugar para que cronológicamente el hermano nos cuente cómo fue su viaje, a veces también el viaje de apartarse, si es que lo tuvo, cómo fue también su retorno, el obrar del Señor, y yo en todo caso, con alguna colaboración o alguna pregunta o inquietud, luego lo puedo interrumpir para que también sea un poco más dinámico. Así que, Miquele, agradezco que puedas entonces compartirnos con nosotros y nada, el tiempo es tuyo. Normalmente duran 1 hora y media, 2 horas, como quieras vos. Te escuchamos. Muy bien, bueno, nuevamente muchas gracias por poder estar aquí. Y quiero empezar justamente con esto, así como también te lo decía detrás de cámaras, que hay un agradecimiento por mi parte hacia ti, porque cuando yo era todavía pentecostal, cuando todavía me encontraba en el lado cismático del cristianismo, justamente una de las personas que me ayudó a entender mejor, a entender bien el catolicismo, en qué creen los católicos, cuál es este depósito de la fe, del cual tanto se habla desde la catolicidad, que no entendía ciertamente, que estaba cargado más que nada mi conocimiento acerca de los católicos con muchos sesgos, eh, uno de los cuales también típicos, probablemente también lo habrás tenido tú. Los católicos no leen la Biblia cuando van a misa, solo idolatran y nada más. Bueno, la cuestión es que este y muchos otros también acerca de la Santísima Virgen, acerca de la intercesión de los santos, del bautismo de infantes y así sucesivamente, me has ayudado a entenderlos bien y han servido muchísimo porque finalmente, pues, he podido venir a la plenitud de la fe. Así que muchas gracias, querido hermano. De verdad, me has ayudado mucho. Que Dios te bendiga y que continúe usándote para su gloria, para su honra. Bien, ahora entrando en materia. Yo nací en una familia de testigos de Jehová. Familia que, por cierto, continúa estando en esta secta. Yo tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Mis padres se continúan siendo testigos de Jehová. Mi hermano menor también lo continúa haciendo. El mayor no. El mayor en realidad prácticamente también desde su adolescencia, entonces casi siempre, bueno, en realidad desde la pubertad, ya prácticamente iba a las reuniones de los testigos de Jehová más bien forzado, hasta que finalmente cuando empezó a estudiar, digamos más allá cuando estaba en los últimos años del secundario,
fue cuando se hizo ateísta y bueno, desde entonces lo continuó haciendo, ¿no? Y entonces mi familia lo continuó haciendo, excepto mi hermano mayor. Yo al inicio cuando era testigo de Jehová, estaba muy comprometido con la secta. Tal así que yo de hecho me bauticé cuando, digamos, en una temprana edad, desde la perspectiva de los jehovistas o ruselianos, eh, me bauticé todavía no había cumplido los 12 años, tenía 11 años y medio. Y esto ciertamente es muy temprano en la secta, no suelen bautizarse a esa edad. De hecho, recuerdo que aquellos que se hacen llamar ancianos, ¿no? De partes digamos, los que serían considerados pastores o entre los protestantes o curas sacerdotes para nosotros, pues los ancianos, de hecho, llegaron como más o menos a ser una excepción, ¿no? Primero quisieron estudiar bien mi caso, quisieron ver que efectivamente entendiera qué es lo que estaba haciendo, qué significaba bautizarse, y bueno, hasta que finalmente entonces tal cosa se dio. Eso para decir entonces que yo verdaderamente estaba comprometido con la secta. No lo hice porque quería, no, mis padres en ningún momento me obligaron o me movieron a hacer tal cosa. Y, así que bueno, más que nada quiero sentar este antecedente en virtud de lo que finalmente será la explicación de mi salida de la secta, porque ya algunas de las veces que he compartido mi testimonio, luego sale de vez en cuando algunos testigos de Jehová diciendo que en realidad no era yo un verdadero testigo de Jehová o que no estaba verdaderamente comprometido, que me alejé por motivos ciertamente no fueron los más nobles, y yo eso lo reconozco, pero la cuestión es que eso no quita el hecho de que yo sí que estaba comprometido con esta secta. Así que bueno, nací entre los testigos de Jehová. Desde pequeño trataba de compartir la fe que tenía, la fe que sostenía. Recuerdo que mi padre solía contar algunas anécdotas, entre las cuales, por ejemplo, cuando tenía yo aproximadamente unos 5 o 6 años, estábamos en una piscina y me acerqué yo a la persona que estaba ahí al lado de nosotros y diciéndole, oye, ¿sabes que nosotros somos testigos de Jehová? ¿Y tú? Preguntando de ese modo, ¿no? Como teniendo ciertas, así, ansias de poder compartir la fe, ¿no? Que en ese momento sostenía. Y así que bueno, ciertamente fui creciendo poco a poco, desarrollándome dentro de esta secta sin entender en ningún momento, por supuesto que me encontraba en una secta, aunque sí que en la medida en la que iba creciendo, me iba sintiendo en algunas circunstancias como un tanto raro, en virtud de la alienación que se tiene que sufrir estando en esa secta con respecto de otras personas. Entonces, por ejemplo, veía a lo mejor compañeros de la escuela que quedaban entre ellos para pasar a lo mejor la tarde juntos, o bien que se juntaban para poder divertirse en el cumpleaños de algunos de ellos, y yo, cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en clases, pues ciertamente que jugaba con ellos, me divertía, los consideraba mis amigos, pero no llegaba a tener un trato con ellos fuera de esas 4 paredes de la escuela. Entonces, bueno, todo esto no es que en sí me creaba problemas demasiado trascendentales, y sin embargo sí que generaban en mí cierto tipo de preguntas más o menos sutiles, ¿no? De esas que uno considera así al pasar rápidamente, pero que no le dedica demasiada atención, del tipo, pero ¿por qué no puedo estar yo con ellos, por ejemplo, después de clases para pasar la tarde, ¿no? Bueno, en fin, pero puesto que estaba acostumbrado a vivir de esa manera, entonces la vida continuaba, y yo continuaba relacionándome con la secta. Precisamente todas recaían sobre los testigos de Jehová, porque el tipo de estructura que se da en esa organización, no solo en lo que refiere a la estructura piramidal, que ciertamente una estructura piramidal no en sí tiene que ser, no hay razón por la cual tenga que ser entendida como mala, ¿no? Como diciendo, porque tiene estructura piramidal, entonces necesariamente es una secta. No, en absoluto. Todo en la vida, de hecho, tiene un tipo de estructura piramidal en términos de que hay alguien a la cabeza que manda, que dirige, y hay otros que, en cierto modo, están subordinados
cuáles son esos factores, esas características que deben ser reunidos para que se pueda considerar secta a un grupo cualquiera, ¿no? Y a la cabeza. Bueno, ahí pasa que el concepto de secta, hay diferentes conceptos y según a quien le preguntes te va a responder una cosa u otra. Si vos le preguntas a un bautista o a un pentecostal qué es una secta, te va a decir que secta es, entre otras cosas, te va a decir que si tiene estructura jerárquica, independientemente de que sea piramidal, si tiene estructura jerárquica, es secta. Si le preguntas a la Iglesia Católica en su sentido tradicional, es cualquiera que tenga una opinión diferente de la doctrina apostólica, es secta. Si le preguntas a un católico modernista, te va a terminar diciendo que para que sea secta, no sé, te van a dar una lista así de cosas y si no cumple absolutamente todas, no es secta. O sea, para el católico modernista cualquier cosa está bien y para que seas clasificado como secta tenés que cumplir más requisitos que, no sé, que para ser presidente de Norteamérica. Entonces, y si le preguntas a un testigo de Jehová, probablemente te dé una definición, no digo que igual a la católica, pero te va a decir que sí también, que si tenés ciertos requisitos y si pensás diferente a los testigos de Jehová, sos secta, porque mucho depende el concepto de secta del concepto de iglesia. ¿Sí? Si una persona tiene un concepto de iglesia muy abierto, donde iglesia es cualquier cosa, cualquiera que cree en Jesucristo, entonces para ser secta tenés que cumplir requisitos demasiado específicos, ¿sí? Como los que te digo, un pentecostal o un bautista, que ellos piensan que cualquier cosa que cree en Jesucristo, a menos que seas antitrinitario, cualquier cosa que cree en Jesucristo, que crea que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya está. Es cristiano, mal cristiano si se quiere, mal cristiano idólatra nos dirán a los católicos, pero cristiano al fin. Si nos atenemos a la definición tradicional de qué es secta es aquel que ha generado un sector dentro de la iglesia con una opinión diferente y que la defiende y que empieza a generar un cisma o una división, porque vos podés tener una opinión diferente de otro católico, vos podrías tener una opinión diferente de algo mío, pero nada, vos pensás así, yo pienso así, no es una cuestión que genere un problema, no estás en una actitud sigmática o sectaria. Pero si vos agarrás y empezás a querer empujar y ganar adeptos y querer generar gente con una comunidad que piense como vos y vos tenés una posición contraria o sensiblemente diferente o notoriamente diferente de algún aspecto trascendental de la doctrina católica, ya estás teniendo una actitud sectaria o cismática, aunque todavía no hayas convalidado visiblemente tu proceso de separación. Más o menos ellos lo entienden como lo entendería un católico tradicional. Ok, entonces estoy bien en lo que pensaba. Sí, más o menos sí, ellos lo ven. De hecho, los testigos de Jehová copian, imitan mucho del catolicismo. En realidad hay una mayor similitud con el catolicismo que con el mundo protestante. ¿Ok? Toman mucho de ahí, obviamente desvirtuándolo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque, como suele decir el dicho, ¿no? El demonio es el mono de Dios, ¿no? Trata de imitarlo en todo. Pues entonces, en esto también, para que pueda haber una mayor, digamos, para que pueda pasar como más inobservado y entonces no ser tan notorio el hecho de que efectivamente pues, no sea como tal, no sea la iglesia de Dios, entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Mueve a aquellos en los cuales puede influir a imitar de un modo u otro a la verdad, al bien. En este caso, pues entonces, habiendo una iglesia verdadera que el Señor fundó, entonces toma características de esa iglesia para de algún modo replicarlos, en este caso, en la secta de los testigos de Jehová. Porque de esta manera pues, podrá parecerse en mayor o menor grado a aquello que ciertamente es verdadero, para que así entonces pueda pasar como más, digamos, inobservada, ¿no? Es por eso que hay muchos católicos que se convierten a esta secta. Las doctrinas, para poder ser creídas y practicadas, tienen que ser armónicas entre sí. Claro. Si vos tenés en tu dogma que hay una única iglesia con una única verdad, tenés que tener un magisterio mínimamente relativamente uniforme.
¿sí? De lo contrario, no podés mantener esa cohesión teológica interna, ¿sí? Claro. Ni llevar a todos los miembros a una misma fe, como lo dice la Biblia. Ahora, si el testigo de Jehová cree que es la iglesia verdadera, aunque está equivocadísimo, pero si el testigo de Jehová cree que es la iglesia verdadera y que es la única, entonces está obligado a tener un magisterio. No tendrá papas, tal vez no tendrá concilios, le llamarán de otra manera, pero está obligado a tener un magisterio y forzar a sus clientes, iba a decir, y forzar a sus miembros a, a someterse a ese magisterio. Entonces, en ese sentido, no es que estén equivocados en el hecho de tener un magisterio, están equivocados en el contenido del magisterio. Pero un testigo de Jehová, tengo entendido que no debería, en teoría, ser sola escritura. Correcto. Ok, porque eso es Correcto. algo que no hay que salir a discutir en un testigo de Jehová, porque no creen sola escritura. Bueno, más o menos, ¿eh? Porque hay testigos de Jehová que piensan ser sola escritura en cierto modo. ¿Por qué? Justamente porque, bueno, ¿qué es lo que quiere indicar el principio de sola escritura? En última instancia, que la autoridad verdaderamente infalible, la única autoridad verdaderamente infalible es la escritura, ¿no? Más allá de luego de cómo los varios matices que puedan hacer algunos cismáticos, ¿no? Si es la única autoridad, si es la última autoridad, que esto, que el otro. Más allá de eso, en última instancia, lo que indica el principio de la escritura es esto. Hay una sola autoridad que es ciertamente infalible. Las demás no lo son. Puede ser consideradas autoridad en un sentido o en otro sentido, pero no en este sentido. Entonces, esto es algo que se le suele Pero inculcar a los testigos de Jehová. el testigo de Jehová puede cuestionar al cuerpo gobernante, creer Ahí, que son infalibles. a ver, Pregunto, no es que esté afirmando nada, ¿no? Y ahí es donde viene justamente el problema, ¿no? Porque suelen pensar muchos testigos de Jehová que en cierto modo son sola escritura, pero luego se encuentran con que hay un magisterio, o sea, el cuerpo gobernante, y ese tipo de magisterio en realidad es incuestionable. No puede cuestionarse. ¿Por qué? Bueno, porque ellos precisamente reciben cierto tipo de inspiración o guía divina en virtud de la cual pueden dar las correctas interpretaciones de la Sagrada Escritura, darles el sentido adecuado y después compartírselo, transmitírselo a sus adeptos, a todos sus miembros. Pero es ciertamente incuestionable el cuerpo gobernante. No puede hacerse, porque ellos son los únicos que tienen esa relación con Dios. El cuerpo gobernante tiene tradición, tiene autoridad. ¿Y qué otra similitud tendría con la doctrina católica? Para entender, porque uno, como digo, siempre tenemos que saber cuáles son los puentes que uno puede tender para predicarle a alguien, para no entrar a discutir sobre cosas en las que es inútil discutir, y saber dónde están las cosquillas o cuál es el talón de Aquiles. Eso es lo que siempre trato de aprender yo, ¿no? De cuando tengo estas entrevistas con hermanos que se convierten en este grupo. ¿Cuál es el talón de Aquiles? ¿Por dónde entrarles cuando tengo una discusión con alguien y digo, bueno, a ver, la contradicción entre el hecho de que digan ser sola escritura y tener un cuerpo gobernante? Tal vez haya alguno que no se le haya ocurrido nunca pensarlo. Tal vez hay testigos de Jehová que vivieron 20 años felices ahí adentro y nunca se cuestionaron de que les enseñan por un lado a ser sola escritura, pero por otro lado viene cualquiera del cuerpo gobernante con la regla en la mano y le dice, vos te callás la boca porque no me interesa cómo entendás vos la Biblia. El cuerpo gobernante dijo que te dejen que entenderla de esta otra manera. ¿Cómo es esa relación ahí? Quiero entenderlo eso. Veamos. Comparte con la Iglesia Católica aquello que incluso encontramos en la política civil en la actualidad, o sea, los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y también el disciplinar, el penal. Contiene esos tipos de poderes. Tienen como también ciertos concilios que ciertamente pero son secretos, nadie sabe en realidad cuándo los tienen, dónde los tienen. Lo único que se sabe es que este es un grupo de personas, ni siquiera hay un número exacto que se sepa. Entonces, porque hay más o menos, va por ahí oscilando como entre las 10 y las 15 personas, más o menos, pero en realidad es tan secreto y de eso, digamos, conservan bastante bien en realidad su identidad masónica y en razón de la cual hacen cosas puertas adentro, a puertas cerradas, y no se sabe muy bien, pero sí se sabe que de vez en cuando llega ese nuevo entendimiento que han recibido, supuestamente. ¿De qué modo? Bueno,
justamente a través de algún concilio, donde supuestamente llegan a un consenso en virtud de este auxilio, de esta guía por parte de Dios, que les llevaría entonces a entender las cosas, a interpretar las cosas de una manera en la que antes se incluso sostenía que era pecaminoso. Bueno, en última instancia ellos sostienen un tipo de Dios voluntarista que en un momento considera que es pecado y el momento siguiente considera que ya no es pecado, por lo que entonces puede practicarse. Que es ciertamente algo tan aberrante. O sea, tener un Dios, sostener, que afirmar que hay un Dios de este modo que puede hacer las cosas a su voluntad, tiene toda una serie de consecuencias, de problemas incluso simplemente lógicos, que son totalmente nefastos. Imagínate, ¿no? Si aquello que, o sea, ahora podemos hablar de cosas que quizás no sean consideradas aberrantes, que ciertamente que no son ni siquiera pecaminosas, como por ejemplo podría ser el fumar cigarrillos, pero eso podría luego también extrapolarse a otras cosas que en realidad son mucho más graves, ¿no? Donde entonces tenemos alienación con respecto de todos aquellos que están fuera del grupo, se ejerce manipulación, una manipulación sutil que a menos que uno se dé cuenta o que lo vea desde fuera, es muy difícil, estando dentro, ver ese tipo de manipulación que se ejerce sobre la persona. Y manipulación en todo sentido. Una manipulación en términos tanto intelectuales como también una manipulación en términos emocionales, en términos económicos, para que la persona precisamente no salga de la secta. De hecho, esta es la razón principal por la cual es muy difícil que un testigo de Jehová deje de ser testigo de Jehová. Tienen que converger toda una serie de factores ciertamente muy significativos para que esa persona empiece a dudar y después poco a poco salga de la secta, porque esto es un proceso que es muy largo. En mi caso fue quizás un poco más fácil porque yo me encontraba en una edad en la que uno no tiene como tal un norte establecido, ¿no? No tiene como tal una vida ya hecha, todavía no ha calado hondo ese tipo de manipulación en la persona, por lo cual entonces como que casi que queda fijado esa persona en ese tipo de estilo de vida y entonces no puede salirse de ella. Siendo uno adolescente, todavía recibe muchos impulsos, mucha información desde fuera y entonces, claro, eso hace que de un modo u otro no se vea desestabilizado, ¿no? Y le sucede a cualquier tipo de adolescente, o sea, no solo a aquel que es testigo de Jehová, sino también a todos los demás, razón por la cual es bastante común encontrar también en el catolicismo o en el protestantismo o entre los ateístas, entre los agnósticos, o sea, el tipo de persona que fueres, que sostenga, que afirme el tipo de creencia que quiera afirmar, en última instancia se termina alejando en la adolescencia de aquel primer punto de partida para derivar en otro, ¿no? En un segundo. Bueno, la cuestión entonces es que yo empecé a notar cómo quería poder llevar adelante otro estilo de vida, ¿no? Yo empezaba a tener amigos con 16 años, entonces empezaba a tener amigos no sé si allá también le dicen bachillerato o como le dicen al instituto cuando secundaria. Secundaria siempre. Colegio secundario. Ok, perfecto. Sí, polimodal, a veces le decían antes, ha ido cambiando en los últimos años. Bueno, pues entonces, estando en esa época de los estudios, pues uno empieza a tener más amigos, al menos yo en mi caso, quería también poder compartir con otros que no fueran testigos de Jehová de una manera un poco más, digamos, un poco más íntima, ¿no? Porque un testigo de Jehová no puede hacer tal cosa. No es necesariamente considerado como pecaminoso, pero sí que está muy mal visto en virtud de un principio bíblico desvirtuado también, al cual ellos hacen referencia, un principio paulino, que cuando San Pablo decía que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, entonces ellos se toman de ese principio que es verdad, ¿no? En cierto modo, es cierto que en la medida en la que uno empieza a frecuentar a personas que no
por supuesto, que no son cristianas, que no practican el bien, que no creen la verdad, pues entonces se puede ver influenciado por parte de esa persona, lo cual entonces, en última instancia, hace que uno se desvíe del camino, ¿no? Que uno pervierta como tal sus costumbres. Eso es cierto. Pero los testigos de Jehová lo aplican de un modo muy extremista. Y esta es una de las características que precisamente también los convierte en una secta desde una perspectiva también psicológica y no solo teológica. Porque para ellos, un testigo de Jehová no debe tener amigos que no sean testigos de Jehová. Pueden tener conocidos, en razón de lo cual puede entonces un testigo de Jehová tener cierta relación con un no testigo de Jehová, puede compartir relaciones de trabajo, no sé, relaciones de estudios y bueno, y así sucesivamente, pero siempre cuidándose, siempre guardándose de no permitir que esa relación pase a un segundo nivel más íntimo, donde por lo tanto hay una mayor conexión con la otra persona, porque si no, siempre está el riesgo de que se puede terminar corrompiendo el testigo de Jehová. Y además, siempre con la idea en mente de tratar de evangelizarle, o como ellos dicen, de predicarle a la otra persona para tratar de atraerle a la secta. Que en sí también el principio no es malo, el principio es bueno, o sea, compartir con una persona que no afirma tu misma creencia con el objetivo de evangelizarle para que pueda entonces sí acercarse a Dios, ese principio es bueno, pero en la medida en la que ellos lo hacen desde el error doctrinal y además desde una, digamos, manipulación que previamente también reciben, entonces lo desvirtúa por completo y hace que entonces se corrompa ese buen principio. Bueno, entonces el caso es que yo empezando a ver que empezaba a tener estos deseos, también el poder salir, por ejemplo, no sé, a bailar con algunos de mis amigos, el poder, no sé, sentirme como en cierto modo más como se diría, ¿no? Libre, porque hay muchas reglas, que las reglas son buenas, pero no del modo en el cual ellos las no solo ponen, sino que las imponen, es una carga bastante pesada de sobrellevar. O sea que básicamente no se cumple en ellos aquello que dice el Señor de que su yugo es ligero y su carga no es pesada. No, con respecto a los testigos de Jehová es todo lo contrario. no es para claro, a ver, y es muy pesado. Como para matizar todo esto, vos fíjate que lo que dice la Biblia lo dice a personas que tienen el Espíritu Santo, a personas que tienen un amor genuino y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en ese corazón. Fuera de la Iglesia Católica está muy limitado lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puedan hacer por medio de los medios comunes de gracia. Entonces, el esfuerzo no es un esfuerzo conjunto, por así decirlo, entre la cooperación voluntaria del hombre y la gracia de Dios, como es lo que enseña San Agustín de Hipona, por ejemplo. Entonces, en la Iglesia Católica, a ver, hay quienes no quieren obedecer, eso es cierto, pero en la Iglesia Católica se enseña de que el yugo es fácil, no porque tengamos pocos mandamientos, por el contrario, si vos querés ser fiel católico es mucho más difícil que ser fiel testigo de Jehová, pero muchísimo, ¿sí? O sea, lo que sucede es que nosotros tal vez desde la perspectiva de que estamos tan acá abajo en el monte, las nubes que están acá arriba no nos dejan ver cuán alto es el pico del monte. Claro. ¿Sí? Pero el problema es nuestro desconocimiento de cuán alto es el pico del monte, como le enseña la Iglesia Católica. Y las nubes que están a veces medio bajas y medio son medio nubarrones y que somos cortos de vista y todas las otras ilustraciones que a veces utiliza la Biblia no nos permiten saber qué tan difícil es llegar a la perfección cristiana. Pero dentro de la Iglesia Católica está el Espíritu Santo para ayudarte a convertirte en un alpinista espiritual. En los testigos de Jehová, en los bautistas, en los mormones, en cualquier secta, estás solo. Ese es el problema. Estás solo. Entonces, puede ser un poco más liviana, como podría ser en los bautistas o en los pentecostales, o puede ser todavía más extremista en cuanto a los mormones o los testigos de Jehová, que son muy organizados y bastante cerrados y sistematizados y tienen que ser
precisamente súper sistematizados, porque si no, con fuerza de voluntad humana se les desbaranda todo, ¿sí? Pero un poco lo que vos planteás es esto, de que los principios los sacan de la Biblia, y está bien que existan esos principios, pero al vivirlos en la carne y el tratar de vivirlos con las fuerzas de la carne, se te hace toda una cuesta arriba tremenda, insostenible. La aguantás un tiempo y, y es realmente muy, muy, muy difícil no terminar en la tristeza, porque no se hace por amor, no se hace con gozo. Claro, claro, sí. Y esto justamente es el caso de los testigos de Jehová. Esto es la identidad, ¿no? Si es que alguien pregunta por la identidad de los testigos de Jehová, es esto, lo que acabas de describir precisamente. ¿Viven muy tristes? Ciertamente sí, hay tristeza, hay mucha tristeza escondida. Es una fachada en el caso de la inmensa gran mayoría de los testigos de Jehová. Es una fachada. Uf. Por fuera los ves alegres, los ves gozosos, familias buenas, familias unidas, pero cuando después se conocen por dentro, el caso de la mayoría, no, de la inmensa gran mayoría, no es este. El caso de la inmensa gran mayoría es que las familias están dañadas, están destruidas, disfuncionales, no viven tan alegres, en realidad, viven con, de hecho, bastante incertidumbre, con mucha angustia. Yo lo digo porque precisamente, o sea, después de haber vivido, haber nacido y haber vivido hasta los 16 años y medio como testigo de Jehová y, como decía antes, comprometido, yo también estaba teniendo, si se quiere, si se puede decir de este modo, como cierta carrera, digamos, entre los testigos de Jehová. Yo estaba bien encaminado en llegar a pasar, digamos, en un segundo nivel después del bautismo, ¿no? Tienen algo, digamos, también en eso son bastante parecidos a los católicos, porque hay grados de jerarquías entre los testigos de Jehová. El del bautizado es el grado mínimo inferior. De hecho, esta es otra cosa en la cual se parece mucho a los católicos, ¿no? Católico es aquella persona que, propiamente hablando, debe haberse bautizado, ¿no? Entonces empieza por el bautismo, es la puerta de entrada a la iglesia. Y desde nuestra perspectiva es aquello que también nos confiere como tal la regeneración. Bien, para los testigos de Jehová sucede algo muy similar. Si no eres si no eres bautizado, te consideras testigo de Jehová, pero en cierto modo, ¿no? Así como el católico todavía no bautizado puede decir de sí mismo que en cierto modo es católico, ¿no? Sobre todo si es que pretende finalmente también bautizarse. Hablo del caso de aquellos que no han sido bautizados desde niños y que conocen como tal el catolicismo siendo grandes, siendo adultos. Entonces, los testigos de Jehová tenemos algo parecido. Puedes, pero, llegar a pecar, puedes llegar a hacer, digamos, lo que quieras, si es que no estás bautizado, que no hay todavía el poder legislativo, ejecutivo y penal no recaen sobre ti. Entonces, si es que llegas a pecar no siendo bautizado, bueno, no eres bautizado, entonces no eres plenamente testigo de Jehová. Entonces no hay, los ancianos no pueden llegar a emitir ningún tipo de disciplina sobre ti, porque todavía no tienen ese poder, ¿no? Mientras que en cambio cuando eres bautizado, sí, desde el momento del bautismo vienes a ser plenamente testigo de Jehová, y entonces ellos pueden legislar sobre ti, pueden ejercer coerción sobre ti, pueden disciplinarte. Y esto pasa continuamente, ¿no? Porque ciertamente que ellos también tienen que enfrentar todos estos problemas. Bueno, la cuestión es que después del ser un simple testigo de Jehová bautizado, aunque entonces sería como el nivel básico, tienes otros, que son el servidor ministerial, siempre en el caso de los hombres. En las mujeres esto también es otra cosa en la cual se parecen bastante. La Iglesia Católica, las mujeres no pueden llegar a tener ciertos cargos jerárquicos, no pueden llegar a ser servidores ministeriales, no pueden llegar a ser ancianos, así como en la Iglesia Católica como tal no pueden haber curas, sacerdotes, mujeres, sino solo hombres. Bueno, entonces yo iba encaminado hacia el poder ser servidor ministerial. Que no es poca cosa, porque la mayoría de los testigos de Jehová no llegan a ese tipo de nivel porque les falta compromiso para poder llegar a ese estatus, ¿no? Que sería algo así parecido, algo similar al diaconado en la Iglesia Católica. Entonces, bueno, yo como tal tenía todas las de poder llegar a esa ascensión, ¿no?
porque precisamente tenía ese tipo de compromiso, me esforzaba en lo que era la evangelización, me esforzaba en lo que era guardar todas las reglas, en lo que refiere a la moral, a la praxis, en lo que refiere a la doctrina, también afirmaba, digamos, hasta incluso ciegamente, se podría decir, todas las doctrinas de los testigos de Jehová. Entonces, iba bien encaminado, tan así que llegué a tener también privilegios como tal, al menos privilegios estando en la secta, ¿no? Se consideran de ese modo, como lo puede ser, por ejemplo, el ser de esas personas que dan la bienvenida cuando llega la gente, que están ahí en la puerta, para bueno, darle la bienvenida a las personas. Cuando, bueno, seguramente sabes, ¿no? Más o menos cómo se estructuran sus reuniones, sus cultos, donde, bueno, hay una, como tal, se divide sobre todo en dos partes. Una donde hay solo una exposición por parte de un anciano, y la otra, en cambio, donde se da cierta interacción con todos aquellos que han acudido a la reunión, ¿no? Con todos los testigos de Jehová, donde entonces, bueno, hay una parte de comentarios que se tienen que hacer a modo de, digamos, de aprendizaje, ¿no? Para poder profundizar en lo que es el aprender las varias doctrinas que ellos tienen. Es algo así como una clase, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, hay personas que tienen que llevar el micrófono, que tienen que acercar el micrófono a aquel que quiere hacer el comentario, ¿no? Que, bueno, que son comentarios totalmente sesgados, ¿no? Porque no es que uno puede comentar lo que quiera, sino que ellos, basándose en la publicación que estén usando en ese momento, ¿no? Suele ser la atalaya. Entonces, pues ahí hay todo un texto que, a partir de ese texto, es que el anciano tendrá que haber realizado su discurso y su exposición, y después los comentarios, en el momento de la interacción, los comentarios que pueda hacer el testigo de Jehová sentado en su silla, es un comentario a partir de ese texto. Entonces, no es que se puede decir cualquier cosa. Michele, una duda tengo. La elección del pasaje, porque digo, acá veo otra cosa en la que son similares a los católicos, en el sentido de que toman la atalaya, la leen y hacen comentarios, pero ¿quién dictamina que hoy se lee tal o cual pasaje o tal o cual página de la atalaya? ¿Eso está organizado como un calendario litúrgico en el sentido como los católicos? Así es, correcto. Sí, sí. Ahí o sea, vos vas a cualquier templo de testigos de Jehová y en todos ellos hoy van a hablar de la parábola del sembrador, por ejemplo. Correcto, así es. Okay. Sí, sí. En eso también se parece muchísimo. Tienen un calendario litúrgico. Lo único que le añaden es la parte de la interacción, ¿no? El sacerdote en misa, él realiza la homilía, pero todos los demás fieles están en su sitio y guardan silencio mientras escuchan la explicación, la exposición que hace el sacerdote de la palabra de Dios, ¿no? Y mientras que, en cambio, entre los testigos de Jehová hay una parte de interacción, una parte de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, bueno, y las preguntas, ojo, las preguntas vienen ahí, o sea, están al pie de página. En la atalaya. Sí, sí, en la atalaya. Están al pie de página las preguntas, y entonces el anciano pues realiza esas preguntas. Primero se hace una parte en la que, bueno, primero se hace todo un discurso, que como tal, eso también está, o sea, no está en la atalaya en sí, sino que se toma de alguna otra publicación que también, pero previamente le ha sido asignado. Entonces se sigue siempre con este calendario litúrgico, hay que atenerse a ello. Después viene la parte de la interacción. Esto se hace tomando la atalaya, entonces está ahí el anciano, al lado está el lector, aquel que es conocido como lector. Eso también no puede ser solo el hombre, no puede ser la mujer. Simplemente destaco esto para mostrar las similitudes que hay con la Iglesia Católica. Y entonces, bueno, el lector le hace toda la lectura de todo el pasaje, de todo un pasaje, de un párrafo, 2 párrafos, bueno, más o menos eso se va dependiendo de la subdivisión de ese capítulo específico de la atalaya. ¿Okay? Bueno, entonces se hace una pausa que es para las preguntas y las respuestas. Entonces el anciano toma la palabra y, viendo la pregunta que viene al pie de página en la atalaya, pues se la dirige a todos los feligreses, vamos a llamarlos así. Y el feligrés levanta la mano,
¿no? Por levantada de mano, entonces el anciano, bueno, sí, contesta tú, ¿no? Y hace su nombre. Y ahí viene esto que, como decía, que es uno de los privilegios que tienen algunos testigos de Jehová, que es el de acercarle el micrófono a esta persona. Y bueno, entonces la persona comenta, luego le devuelve el micrófono y este regresa a su sitio, ¿no? Que es hacia atrás. Bueno, entonces yo también llegué a tener todos estos privilegios y más, porque hay otros privilegios también que quizás desde fuera no se verían como tales, pero desde dentro de la secta sí, que es el de ser espía. No sé si sabías, si conocías el No, privilegio del espía. El privilegio del espía es no. aquel, entre comillas, privilegio que tienen algunas personas cuando son consideradas más o menos confiables y discretas. Básicamente, el anciano, si es que tiene como ciertas sospechas acerca de alguna persona o quiere llevarle como un tipo de seguimiento a la distancia o más o menos oculto, entonces acude a algunas personas que, como digo, son para él de confianza, porque entienden que serían capaces de más o menos espiar a esa persona desde lejos, en el sentido de entonces tener cuidado, ¿no? Prestar atención en las cosas que hace, las cosas que dice, lo que no hace, lo que no dice, ¿no? Tanto en el Salón del Reino, ¿no? Como también fuera del Salón del Reino, si es que tiene relación con esta persona. Y después referirse al anciano, porque de ese modo entonces el anciano podrá saber si efectivamente esta persona, que a lo mejor, no sé, por la razón que fuera, a lo mejor porque ha incurrido en un pecado, o a lo mejor porque lo ven como con ciertos atisbos de rebelión o lo que fuera, bueno, la cuestión es que entonces el anciano debe cuidar por el bien supuestamente tanto de este feligrés como también por el resto de digamos, de sus feligreses. Entonces, claro, para poder mantener este tipo de unidad, esta es una de las estrategias, de las tácticas que siguen. Y bueno, entonces me llegaron a conceder tal privilegio también. Y bueno, entonces, esto para decir, en última Te instancia, doy el privilegio de caer en el pecado del chisme todo el día, todo el tiempo, y más o encima menos, sí. te... Ya, es por eso que digo que desde fuera de la iglesia esto no es bien visto, pero desde a dentro ver, de la iglesia uno se siente pero, apreciado cuando te toma en cuenta pero para eso. además, Miquel, suponete que los dos fuéramos testigos de Russell, y vos me tenés que espiar a mí, y tenés que venir y con el beso de Judas abrazarme y ser recontra amigos y en realidad ser el más falso de todos. Sí. O sea, te están bendiciendo por ser Judas. Sí. Y dentro de la secta eso está bien visto, como digo, ¿eh? Porque Bueno, a ver, quiere decir que entonces que estás en las gracias del anciano, que te ve bien, que confía en ti. me cuesta creerlo, pero en última instancia he sabido de que hay tribus indígenas ahí en el medio de vaya a saber qué lugar de África, que a la tradición la tienen como buena. Y cuando los protestantes, esto me enteré cuando era protestante, y cuando los misioneros protestantes iban y les querían predicar a Cristo, resulta que el héroe era Judas. ¿Me entendés? Y no lograban hacer no lograban hacerles ver que el héroe era Cristo, porque ellos tenían como bienaventurados a los traidores. Entonces, el héroe de ellos era Judas. No Digo, sabía. a ver, esta No misma sabía. cara que vos tenés así, esto me asombra. Bueno, es que justamente ver la traición como una virtud es lo que me estás diciendo que hacen los. Porque si me dijeras que te mandan a mirar desde afuera, de lejos, no, pero vos tenés que vincularte con la persona para ser espía. Claro. Tenés que traicionar su confianza. Sí. Sí, Tremendo. así es, tal cual. Claro, pero cuando sufres la manipulación, cuando estás lamentablemente en ese problema, ¿no? Del haber sido manipulado, entonces eso genera en ti, digamos, buenas emociones, lo ves de buena manera, precisamente en virtud, en razón de esa manipulación, ¿no? Esto es como cuando, no sé, en otras instancias uno llega
no sé, por ejemplo, el caso de los narcisistas, ¿no? Cuando manipulan a la persona X que es sumisa, cuando, digamos, más o menos la evitan, esa persona, como suele sentirse, bueno, como que, que mal, que habré hecho mal, de mal yo para que me esté, en cierto modo, evitando, para que me esté ignorando esta persona, para que me esté siendo indiferente, cuando en cambio se le empieza cuando uno le empieza a hablar y empieza a querer, digamos, contar con esa persona, ¿no? Porque, hombre, mira, que cuento contigo, ¿eh? De verdad que tú eres importante. Entonces, eso, como que le confieren valor, le confieren importancia. Entonces, el sumiso se empieza a sentir bien y dice, ah, mira, es que sí, que bien, ¿no? Mira cómo me está teniendo en cuenta. Bueno, exactamente eso sucede en los testigos de Jehová. Y como digo, eso es en razón de la manipulación que lamentablemente que sufren desde el momento en el que entran a esa secta hasta el último día de su vida, si es que no logran salir antes de esa secta. Y este tipo de manipulación sufrida en la secta es la que también hace que cuando uno salga de la secta, en realidad la pase bastante mal al inicio. Primero, porque los familiares y amigos que uno había tenido hasta ese momento, deja de tenerlos. Porque ciertamente que cuando uno se va de los testigos de Jehová o es expulsado, es considerado como se lo tiene como por apóstata. Y no se le tiene entonces que dirigir ni siquiera la palabra, ni siquiera un simple saludo. Se le tiene que decidir, se le tiene que dirigir. Regla del hielo, algo así le llaman, puede ser, regla de hielo, Sí. algo así. Ajá. Sí, entonces se lo tiene esa persona como prácticamente como que si no existiera. ¿Se entiende? O sea, si estás en la calle, te lo cruzas en la calle a ese testigo de Jehová, siendo tú ya un ex testigo de Jehová, te ve y gira la mirada. O sea, se va por otro lado. Si tiene que cambiar del lado de la acera, pues se cruza y se va al otro lado de la acera. Dentro de los familiares también, la regla es que dependiendo del tipo de circunstancias que tengan una relación contigo u otra. Es decir, si por ejemplo viven en la misma casa, entonces es imposible no tener ningún tipo de relación con esa persona, porque estás viviendo en la misma casa con esa persona. Por lo que entonces, no sé, un buenos días o un buenas tardes sí se le puede dirigir. No sé, mira, está lista la comida, vamos a comer, sí se le puede, se lo puede hacer. Estaría permitido hacerlo, pero no más que eso, si es que viviese en la misma casa. A ver, hoy vamos a la plaza, niños. Vos te apartaste, venís a la plaza, vos te quedás solo en la pieza. Porque, o sea, Sí, una cosa así. sí, O sea, sí, si es que hay esa dependencia de que, bueno, necesariamente tienes que venir conmigo a la plaza, sí, sería así. Pero si no claro, se no, en da el caso de niños chiquitos seguro que tienen que ir los dos, pero en el caso de que fueras adolescente, se llevan al hermano que está en los testigos de Jehová para jugar en la plaza y vos te quedás solo ahí viendo televisión en tu casa porque estás castigado. correcto, eso es. Eso es, ya no saldrías con el resto de la familia. Y si es que no vives en la misma casa, porque, bueno, ya por las razones de la vida que fueran, entonces uno ya vive en su propia casa, entonces en ese caso también se lo ignora por completo. O sea, no se da esa relación, no sé cómo podría ser la típica, ¿no? De, bueno, no sé, por ejemplo, el domingo nos reunimos todos juntos y comemos juntos. O vamos y hacemos tal cosa en familia, ¿no? Nos reunimos de vez en cuando, no. En ese caso, la regla afirma lo siguiente: solo en casos indispensables se puede llegar a interactuar con el ex testigo de Jehová, parte de la familia. Ejemplos: muere un ser querido, una persona querida, ¿no? Y entonces, pues, no sé, tenemos que organizar los funerales. Bueno, tiene que haber como cierta interacción entonces con ese familiar. Si es que, por supuesto, se ha dado, no sé, supongamos, por ejemplo, muere un hermano o muere un padre, ¿no? Bueno, pues entonces, obviamente es también mi padre y aunque yo sea ex testigo de Jehová, obviamente voy a querer ir a su funeral y quiero también participar en lo que es la organización del funeral. No sé, otro ejemplo, eh, se vende tal bien familiar y, y yo de algún modo también tengo como cierto tipo de intervención en ello, ¿no? Porque a lo mejor en la toma de decisión o en lo que fuera, ¿no? Bueno, entonces también tiene que haber ese tipo de relación con el ex testigo de Jehová.
pero a menos que fuera por estos casos excepcionales, en todo lo que refiere a lo ordinario, hay que hacer como que si esa persona básicamente estuviera muerta. No hay que tomarla en consideración nunca, en ningún momento. Y bueno, y todo esto entonces es lo propio, es aquello que se sufre justamente en virtud de esa manipulación que se ha ejercido, que se sigue ejerciendo sobre aquellos que continúan siendo testigos de Jehová, pero que también sigue también sufriendo aquel que ha dejado de ser testigo de Jehová. Bueno, entonces todo esto para decir que en última instancia, a los 16 años y medio más o menos, yo me alejo de la secta, pero diciéndole a Dios, después de haberlo pensado por algunas semanas, diciéndole a Dios, pero cuando el día en el que tomé la decisión, bueno, Dios, yo no es que esté dejando de creer en ti, yo continúo creyendo en ti, pero entiende que yo ahora quiero alejarme de los testigos de Jehová, quiero alejarme de todas estas reglas y quiero vivir de un modo un poco más libre. Pero bueno, en algún momento volveré. Eso fue como una mini oración que hice en ese momento y ahí tomé la decisión. Así que bueno, al inicio fue más o menos difícil porque para mí no tanto, digo más o menos, para otras personas lo es más que menos, porque no todos, por supuesto, tenemos el mismo tipo de personalidad. Yo, en mi personalidad, por una serie de circunstancias de vida que ya había pasado desde la pubertad, yo era más independiente que la mayoría de los adolescentes suelen serlo. Y entonces, para mí fue un poquito más fácil alejarme de la secta. Al inicio, simplemente dejé de asistir a las reuniones. Todavía recuerdo las primeras miradas que, por ejemplo, me cruzaba mi madre o que me cruzaban mis amigos, que eran miradas así como muy sospechosas, como diciendo, pero ¿por qué ya no quiere venir a las reuniones? ¿Qué será lo que le está pasando, no? Bueno, que además es algo totalmente normal. Y de ahí, poco a poco, pues en la medida en la que no asistía a las reuniones, empecé también, o sea, me empezaron a citar los ancianos, ¿no? Para preguntarme qué es lo que estaba pasando, por qué ya no asistía a las reuniones, bueno, más o menos para conocer un poco las circunstancias, ¿no? Para conocer el caso. Hasta que, bueno, finalmente yo les dije que me iba a tomar un tiempo y que, bueno, que no quería seguir mi vida por otros caminos, ¿no? Pero con la idea de en algún momento volver. Eso también se lo dije a ellos. Así que, bueno, ellos me dejaron, siempre, por supuesto, con sus reservas, ¿no? Siempre teniéndome, digamos, bajo observación desde la distancia. Pero bueno, la cuestión es que no fue demasiado problemático en un primer momento. O sea, en el sentido de que no es que me llegaron a emitir algún tipo de disciplina ni nada parecido. Hasta que, bueno, yo empecé entonces a vivir mi vida de otra manera, en la medida en la que uno se aleja de Dios, siempre, por supuesto, poco a poco deja de creer en Él también, ¿no? Esto es algo, es un principio lógico, metafísico, que aplica para cualquier tipo de cosa, ¿no? En la medida en la que uno se aleja del calor, pues empieza a experimentar más el frío, ¿no? Y lo mismo también con respecto de la creencia en Dios, porque quiera o no, equivocados o no, los testigos de Jehová afirman que hay un Dios, creen en un Dios. Entonces, en cierto modo, están más cerca ellos de Dios que, por ejemplo, un ateísta que niega por completo que haya Dios. Y así fue como llegué a caer en el agnosticismo teórico, aunque ateísmo práctico. Hago esta distinción porque en términos, digamos, teóricos, formales, si es que alguien me hubiera preguntado, bueno, tú, pero ¿crees que existe Dios? ¿Sí o no? ¿O lo niegas? Yo contestaba con un no sé. Básicamente esa era mi respuesta en última instancia. Por eso que en términos teóricos, agnóstico, pero en términos prácticos, ateísta. ¿Por qué? Porque vivía como un ateísta. Como que si Dios no existiera, como que si yo fuera mi propio Dios, yo era el que me imponía todas las reglas y hacía lo que me placiera en el momento en el que yo quisiera. Entonces, claro, no tenía ese tipo de dependencia de Dios, ¿no? No vivía como diciendo, bueno, hay alguien
que está por encima de mí y y al cual tengo que rendirle cuentas. No, en absoluto. Sino que yo me rendía cuentas a mí mismo y a nadie más. Y, y esto por más o menos un par de años, 2 años y medio aproximadamente. Y bueno, mientras tanto, a lo largo de ese periodo, pues caí en todo tipo de pecado. No sé, desde, por ejemplo, el tener que, digamos, caer en el pecado por ejemplo, no sé, drogas y yo no sé muy bien qué palabras, si es que hay palabras que no puedo usar para no perjudicar al canal. Y tú me dices si es que hay, digamos, como ciertos lineamientos de palabras a evitar o no. No sé si puedo seguir. No, en todo caso te lo haré saber si hay alguna que no corresponda, pero en general no hay problema, pero siempre que no sean groserías ni cosas por el estilo. Puedes usar eufemismos, que creo que la mayoría somos adultos en la audiencia del canal y lo vamos a entender. Muy bien, pues entonces, en lo que refiere al uso de ciertas sustancias, que las, tanto de modo activo, o sea, yo las consumía, como también para que las consumieran otros. O sea, entonces yo las vendía. En lo que refiere, por ejemplo, también a los servicios que puedan prestar ciertas señoritas, servicios que hay que pagar, pues también esos tipos de servicios los pagué. Y en lo que refiere al apropiarse de dinero y otros bienes no propios, pues también lo hice. En lo que refiere incluso a perpetrar lo que sería propiamente un robo como digamos de un modo agresivo, ¿no? Lo llegué a organizar, aunque no lo llegué al final a perpetrar, ¿no? Porque la otra persona con la cual lo estaba organizando al final se echó para atrás. Bueno, la cuestión es que al final incurrí en muchos pecados, digamos, bastante graves a lo largo de esta época, de este periodo. Hasta que finalmente logré encontrarme, el Señor me permitió encontrarme con la que actualmente es mi señora, mi esposa. Ella era pentecostal, pero alejada, ¿no? Ella se encontraba en ese momento alejada también de Dios, ¿no? Entonces... ¿A qué edad, perdón? Tenían Porque te fuiste a los 16, te fuiste 16 años y medio. 18. Ajá, sobre los 18. O sea, 2 años más o menos, 1 año y medio, 2, que estuviste, o sea, eras como una represa toda contenida, y Sí. se rompió la represa y todo arriba abajo, arrasaste Todo. con todo. todo junto, sí, todo junto. Y ahí entonces fue cuando le conocí a ella. Y claro, al inicio, puesto que ella estaba alejada del Señor, entonces empezamos a frecuentarnos. Bueno, por una serie de circunstancias también familiares, fuimos a vivir juntos, a convivir. Y nada, de vez en cuando ella me hablaba de Dios, trataba, por supuesto, como pentecostal, trataba de evangelizarme. Eso es algo muy bueno que hay que rescatar en ellos, ¿no? Y ciertamente que no eran muy frecuentes esas veces, pero sí que las había, ¿no? Aunque a mí por una oreja me entraba y por la otra me salía. En realidad no me importaba nada, ¿no? Para mí cero relevancia, porque todavía seguía Pero ella no asistía. Ella no asistía a ningún lado, era simplemente que le gustaba todavía, o sea, ella vivía apartada, pero en última instancia algunas normas morales conforme a Dios todavía tenía ella. Correcto, eso es. Tal así que una vez incluso llegué yo a decirle, mira, elige, o Dios o yo. Aquí no hay término medio. Y esto hasta que finalmente un día sentí como, de algún modo, yo esto todas las veces que comparto mi testimonio, hasta el día de hoy todavía no logro ponerlo en palabras, creo que nunca podré hacerlo, pero bueno, más o menos sentí algo así como algo que en ese momento yo no tenía claro qué era, pero lo percibía como que si fuera Dios llamándome de algún modo, como que me dijera,
ven a mí, regresa, ¿no? De alguna manera. Yo en ese momento no tenía claro, lo primero que pensé es, ¿será que es Dios que verdaderamente es real y que de algún modo me está llamando? O a lo mejor simplemente podría ser una cuestión de nostalgia de la vida, de mi vida pasada como testigo de Jehová, que de vez en cuando volvía a, digamos, hacerme reflexionar, ¿no? Hacerme pensar si había hecho bien en alejarme de la secta o no, porque al fin y al cabo yo tenía toda mi vida construida dentro de la secta, ¿no? Eh, la construcción y y la significancia de la vida que uno construye en una secta es tal que cuando se aleja piensa que está entrando en el país de Sodoma y Gomorra, eh, y que se está alejando por completo entonces de la luz y está cayendo en las tinieblas absolutas, porque ellos sostienen el principio que reza que algo parecido, por cierto, también a la Iglesia Católica, aunque ellos lo extremizan y por lo tanto lo desvirtúan, que es que, bueno, fuera de la Iglesia no hay salvación, decimos nosotros, ¿no? Bueno, ellos sostienen algo parecido, pero no solo con respecto a la salvación, sino con respecto a todo lo que pueda ser verdad y bien. Entonces, fuera de los testigos de Jehová, solo se encuentra la falsedad, solo se encuentra el engaño, las mentiras, solo se encuentra el mal, los pecados. No es posible encontrar verdad y bien, en realidad, fuera de la secta de los testigos de Jehová. Entonces, claro. Dios existe dentro de las 4 paredes del templo del reino, o sea, para ellos, básicamente. Correcto, eso es. Eso es. Fuera no se encuentra Dios de ningún modo. Entonces, la cuestión es que no sabía si era nostalgia de todo esto o qué era. Así que bueno, pero me causó un gran impacto. Tal así que todas las veces que comparto mi testimonio, todavía se me pone la piel de gallina, ¿no? Siempre que tengo que decir esta parte. Y la cuestión es que entonces empecé a pensar, a reflexionar, a investigar, porque dije, bueno, vamos a ver cuál de las dos puede ser, porque me parecía que no había una tercera alternativa, ¿no? Que solo podía ser que efectivamente, porque es que llegó así de punto en blanco, o sea, era un día, estábamos arreglando, limpiando la casa, y yo estaba arreglando una cómoda que teníamos en nuestra habitación, y fue ahí cuando me llegó esto así de punto en blanco, no había como cierta disposición, cierta preparación que previamente se había dado en mí, ¿no? Como por ejemplo podría haber sido de algún modo haber interactuado con Dios a través de alguien que a lo mejor me hubiera evangelizado, o no sé, habiendo tenido cierto tipo de experiencia espiritual, nada parecido. Entonces, así de punto en blanco me llegó. Entonces, por eso que yo dije, me parece que no hay una tercera causa. O es nostalgia, o es porque de algún modo, pues Dios tiene que existir y me está queriendo llamar. Al menos la locura no se me ocurrió contemplarla en ese momento. Así que dije, bueno, vamos a investigarlo. Así que bueno, empecé poco a poco a escarbar dentro de mí y a investigar a través de una autorreflexión para poder de algún modo entender si es que yo estaba teniendo nostalgia de mi vida pasada como testigo de Jehová. Y no fue demasiado difícil llegar a una conclusión negativa. O sea, no era nostalgia de los testigos de Jehová. Entonces dije, bueno, tiene que ser la segunda alternativa. Pero, ¿cómo puede ser la segunda alternativa si Dios no existe? O yo en todo caso no lo sé, no estoy seguro, ¿no? Así que esto me llevó a investigar precisamente si es que se podía afirmar que Dios sea real o no. Así que bueno, empecé a analizarlo desde una perspectiva filosófica, aunque no demasiado profunda, ciertamente. Con 18 años y sin preparación filosófica, tal cosa no se puede hacer. Pero sí que hay principios filosóficos por los cuales todos más o menos nos regimos, que sirven para que una persona también pueda, en última instancia, afirmar que hay un Dios, tales como lo pueden ser, por ejemplo, el principio de causalidad, ¿no? Bueno, si todo efecto requiere de una causa, nuestro universo ha comenzado a existir, la vida ha comenzado a existir, o sea, si hay creación, si hay criaturas, entonces necesariamente debe haber también un creador. Bueno, entonces, por una serie de razonamientos parecidos a estos, también otro, más bien diríamos desde una perspectiva
experiencial o fenomenológica, ¿no? Llegó un momento en el cual, que esto fue lo que en última instancia me hizo por completo cerrar la conclusión, ¿no? Resolviendo que efectivamente hay un Dios, que fue que yo ya estaba muy inclinado como tal a aceptar que sí, efectivamente hay Dios, pero todavía no lo afirmaba totalmente, ¿no? Absolutamente. Entonces una vez le dije, bueno, si, orando, ¿no? Si es que efectivamente existes, si es que estás ahí en alguna parte y yo te importo de alguna manera, pues entonces, no sé, permíteme entenderlo, ¿no? Muéstrate para que pueda de algún modo entenderte. Bueno, el caso es que esto fue mientras habíamos venido a pasar las vacaciones de Navidad, que para mí no eran una verdadera celebración de la Navidad, ¿no? Porque todavía, como no cristiano, no podía celebrar yo la Navidad verdaderamente, pero bueno, con mi señora todavía no estábamos casados, habíamos ido entonces, estábamos en Italia, y vinimos aquí a España, aquí a Madrid, que es donde vivían y continúan viviendo mis suegros, mis cuñados, a pasar entonces las vacaciones de Navidad, y mis suegros sí que en cambio seguían, digamos, activos, ¿no? Y practicantes como protestantes, como pentecostales. Así que bueno, llegó el domingo y claro, el domingo ellos van al culto también, van a su congregación. Así que me invitaron, me dijeron que si quería ir y les dije, bueno, que sí, no, más que nada para no quedar mal con ellos, porque no es que verdaderamente tenía muchas ganas de ir, pero bueno, la cuestión es que fue bueno que fuera, porque en lo que era el sermón, el mensaje de ese día del pastor, justamente se hablaba sobre la Navidad y se tocó una parte, digamos que más o menos había sido aquello que yo le había orado a Dios, ¿no? Esto que te estoy contando. Y yo en ese momento eso lo interpreté, porque ciertamente que alguien podría decir, bueno, si vas a una iglesia, ¿no? O si vas a un sitio donde se habla de Dios y además en Navidad, ¿y qué te esperas de que se pueda hablar? Por supuesto, claro, de que existe Dios, ¿no? Y que entonces hay que además lo que hizo, ¿no? Que se encarnó y bueno, todas las demás cosas. A ver, los pentecostales te van a tratar de predicar y si saben que sos un testigo de Jehová apartado, saben que algún resquicio religioso tenés, entonces claro, van a tratar de resucitar eso, digamos. Sí. En mi caso, esto pasó sin que yo interactuara con ninguno de ellos, o sea, con ninguno de los ahí presentes. Simplemente yo conocí a mis suegros, en aquel tiempo mi novia y nadie más. Entonces no había interactuado con ellos como para poder decir, bueno, pero si más o menos ya sabía que eres ex testigo de Jehová, un poco lo que tú estás comentando ahora. Entonces, bueno, de algún modo entonces como que quisieron, y el pastor quiso hacer más hincapié, ¿no? Para dirigirse también hacia ti en el momento de la predicación del sermón. No se dio tal cosa, ¿no? Sino que fue un sermón así como muy, muy general, dirigido a todos, pero que yo sentí como que si de algún modo se estaba dirigiendo también a mí en lo personal. Como digo, las circunstancias eran propicias para que cualquier tipo de persona sintiera tal cosa, por supuesto. Pero bueno, el caso es que yo lo interpreté como que si Dios me estuviera contestando precisamente como tal a mi oración, sin que este pastor supiera aquello que yo había orado, porque encontrándonos también en época de Navidad, entonces como parte de esa oración, además de lo que te dije, también incluí el hecho de, bueno, ¿por qué tener que celebrar la Navidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver no sé, qué es lo que exactamente se celebra y cuál es la importancia, la significancia de tal cosa? Y en ese sermón más o menos se contestó también a esta pregunta. Entonces por eso que yo lo interpreté como que Dios me estuviera contestando a mí directamente. Y que fuera así o no, el caso es que yo lo interpreté como que sí, y por lo tanto eso fue como, te digo, esa parte experiencial que me llevó en última instancia a llegar a la conclusión de que efectivamente hay Dios. Bueno, ese fue el primer paso. Entonces, para salir de mi agnosticismo teórico y ateísmo práctico, pero todavía no fue el comienzo de la venida al cristianismo.
eso me tomó más tiempo, me tomó unos meses más para poder determinar si efectivamente de todas estas, es algo que ya había empezado antes, ¿no? Porque dije, bueno, mientras tanto también voy preparando el terreno, o sea, primero tengo que poder resolver si es que hay Dios o no. Pero en todo caso, si es que lo hay, tendrá que haber una religión que sea la verdadera. Las demás, pensaba yo, razonaba de este modo, no pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo, ¿no? Ni siquiera, no todas, pero ni siquiera muchas. Una tiene que ser la verdadera, porque entiendo que se contradicen entre ellas, que son, mejor dicho, incompatibles. Entonces, Claro. ¿cuál de esta puede ser la verdadera? Y entonces, bueno, desde ese momento y luego también resolví la cuestión de si había o no Dios, y mientras tanto continué investigando entonces el tema de las religiones. Y así, bueno, la cuestión es que pude descartar prácticamente todas las demás religiones y quedarme solo con el cristianismo. Bien, entonces hice tal cosa en última instancia, o sea, di ese primer paso de fe donde le dije, en el cual le dije a Dios, bueno, muy bien, sé que estás ahí, sé que eres real, pero además también te voy a suscribir al cristianismo y me voy a someter a ti a través de esta religión que entiendo que es la verdadera. Pues tal cosa la hice en febrero de 2015. Ahí fue cuando di este primer paso. Pero todavía, como tal, no es que en ese momento, o sea, no es que acto seguido, yo ya era pentecostal. Bueno, mi señora en ese momento pues, se puso, por supuesto, que muy contenta y empezó ella también poco a poco a acercarse otra vez al pentecostalismo y quería ir a la iglesia, pero bueno, todavía no iba porque yo tampoco iba. Y la cuestión es que entonces yo continué investigando, ¿no? En toda esa etapa de investigación, eh, lo que quise hacer fue más o menos delimitar dentro del cristianismo, ¿no? Dentro de la cristiandad, eh, hacia dónde tenía que dirigirme, ¿no? Sabía que más o menos existían tres grandes tradiciones, católicos, ortodoxos y protestantes, y ciertamente no llegué a profundizar en cada uno de ellos, eh, y al final me resolví por el protestantismo, particularmente por el pentecostalismo. ¿Por qué digo esto? Porque a los católicos no los tomé en cuenta casi que prácticamente para nada. Yo Es que traía mi sesgo encima. demasiada basura te habían tirado los testigos de Russell encima de los católicos como para que le fuera la primera opción. Correcto. Y no solo eso, sino que también teniendo influencia por parte de mi esposa y también por parte de mis suegros, porque cuando les dije tal cosa, pues obviamente ellos se alegraron, ¿no? Y se emocionaron, por supuesto, seguramente me empezaron a ver así como diciendo, posiblemente podría convertirse, ¿no? Podría él también, bueno, como dicen ellos, ¿no? Ser cristiano, porque, bueno, entienden los pentecostales que los católicos no son cristianos. Bueno, en fin, la cuestión es que entonces tenía sesgos por todas partes en contra del catolicismo. Entonces prácticamente no tuve en cuenta el catolicismo. De los ortodoxos vi algunas cosas, pero sin profundizar tampoco demasiado. Y al final, bueno, en última instancia, la tendencia que tenía desde el inicio fue justamente la que se hizo realidad. A saber, me hice pentecostal. Porque con mi señora pentecostal, su familia pentecostal, pues tenía toda esa influencia. Y al final, bueno, decidí seguir en esa dirección. Aunque al inicio lo hice con mucha dificultad porque traía conmigo un problema del cual todavía no había logrado librarme. A saber, la naturaleza divina del Señor. Que Jesús fuera Dios. Eso Claro, vos luchabas contra la doctrina de la Trinidad todo el tiempo. correcto. Era muy difícil para mí. Tal así que yo empecé a asistir a algunos de los cultos de una comunidad pentecostal que estaba, bueno, la más cercana digo a mi casa, porque en realidad estaba como a casi 20 kilómetros de distancia. Nosotros vivíamos en las afueras, en el campo, y bueno, entonces nos teníamos que acercar, pero no teníamos auto, entonces teníamos que tomar los medios de transportes. Y era un medio de transportes que en zonas rurales pues, pasan cuando cuando se le cante, ¿no? Cuando les dé la gana. Entonces, claro, tardábamos bastante en poder llegar a los cultos. Bueno, el caso es que de todos modos íbamos, pero yo al inicio iba más que nada
tratando de poder entender si es que se enseñaba la verdad o no, porque también en esa investigación que hice dentro del protestantismo, sobre todo tomé en cuenta a dos al menos de las que suelen ser más conocidas en la actualidad, que son los bautistas y los pentecostales, ¿no? Entonces, claro, a mí, primero no me quedaba muy clara cuál era exactamente la diferencia, pero por lo que había podido ver hasta el momento, los bautistas parecían estar más cerca, más próximos de la verdad con respecto de los pentecostales. Y esta comunidad era pentecostal. Bueno, entonces íbamos a los cultos, mi señora muy contenta, ¿no? Para ella era como estar en casa. Yo, en cambio, iba, digamos, digamos, como de puntillas, ¿no? Porque quería ver si efectivamente estábamos en el lugar correcto o no. Bueno, ¿Eran de los alborotados? no, eran bastante, Ok. bastante ordenados, sí. Sí, Porque hay de todos. En los pentecostales se van al extremo de que se ponen a bailar cabeza arriba del techo, cabeza abajo del techo, y hay quienes son bastante moderados, más parecidos a los bautistas, y vos viniendo de los testigos de Jehová, que son tan así sosegados en sus cultos, qué sé yo, me imagino que no hubieras podido aguantarte en un culto No. protestante de estos, de los saltamontes. Desde luego que no, desde luego que no. De hecho, eran bastante, pienso al menos que continuarán también siendo bastante ordenados, tal así que, por ejemplo, mira, las mujeres todas en faldas y con velo, Sí. que es algo que, Pentecostales tradicionales, digamos. sí, más tradicionales. Hay siempre cierto tipo de alborotamiento cuando sobre todo el momento en el que se ora, ¿no? Ahí todos empiezan a orar en voz alta, a clamar, así que Dios, esto, lo otro, y luego aparece el que habla en lengua supuestamente. Y bueno, entonces esos momentos, de hecho, para mí yo no la pasaba bien, eran más o menos angustiosos porque decía, pero ¿por qué rayos tienen que hablar de este modo, orar así? O sea, si quieren orar en voz alta, de acuerdo, muevan sus labios, que se escuche su voz, pero al menos háganlo sin gritar, ¿no? Pero bueno, no, en ese momento ese era el único tipo de alboroto que se podía experimentar en sus cultos. Y bueno, el caso es que al final me terminé quedando, nos tenemos que terminando en esa comunidad, y yo en esa comunidad fue que, número uno, acepté la Santísima Trinidad, acepté el dogma, pude reconocer que efectivamente Jesús es Dios. Hay un pasaje muy importante, específico, que fue aquel que para mí dio en el clavo, que es el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22, ¿no? Que es cuando el Señor se le aparece a Esteban en la tercera aparición, que bueno, Mi Señor y mi Dios. correcto, y entonces cayó ante él y le dijo esas palabras. Y para mí eso fue una sentencia absoluta. Eso me llevó a poder afirmar la divinidad de Jesús, porque dije, hombre, aquí, de acuerdo al contexto, si Jesús no fuera Dios, habría incurrido en el pecado de la idolatría, porque él aceptó implícitamente, tácitamente, esa adoración por parte de ese apóstol, porque debería haberle, en todo caso, si es que no fuera Dios, debería haberle reprendido en lugar de aceptar tácitamente su adoración. Y no solo la aceptó tácitamente por su parte, sino que además la extendió a las personas diciéndole, porque me viste, creíste, y bienaventurado aquel que cree sin ver, ¿no? O sea, aquel que cree que yo soy Dios sin verme y sin experimentarme de ese modo. Entonces, claro, eso para mí fue una sentencia absoluta, porque dije, Jesús no podría, en este caso, haber cometido idolatría. ¿Por qué? Porque entonces se vendría abajo todo el cristianismo. O sea, si es que uno acepta el cristianismo, no puede aceptar tal cosa. Claro, el testigo de Jehová dice que no es Dios, pero que es sin pecado. Entonces, no podés seguir sosteniendo que es sin pecado si Jesús aceptó que se le diera culto idolátrico hacia él. Eso es, correcto, eso es. Y tampoco el Señor lo habría resucitado si efectivamente él tenía pecado, ¿no? O sea, todo eso va todo junto, ¿no? Va todo de la mano. Entonces, claro, eso a mí me llevó a aceptarlo justamente por implicación. Dije, bueno, es que entonces Jesús es Dios, ya está. Y desde ese momento, eso, como digo, fue lo que me permitió
Fue así como Dios me quitó el velo, ¿no? Me sacó de esa oscuridad. Y, y además, no solo logré entender tal cosa estando en esa comunidad, sino que además también me bauticé, que eso fue lo que te contaba también por privado, ¿no? Ahí fue cuando recibí un bautismo de verdad, un bautismo válido, un bautismo trinitario, que cuando al final vine al catolicismo, pues llevaron algunos meses de investigación para poder determinar si efectivamente el bautismo era válido o no, y al final me dijeron que sí, que era válido. Así que bueno, y esta comunidad me bauticé y empecé a comprometerme. Ahí también, o sea, siempre he tenido un poco esto, ¿no? Quizás de tantas cosas malas en mí, esta es una de las pocas cosas buenas que trato de cuando me comprometo con algo, trato de hacerlo en la mejor de las maneras, ¿no? Así que bueno, poco a poco empecé a profundizar en las creencias que típicamente tienen los pentecostales, ¿no? Y, y tenía desde el inicio, siempre me vi movido a compartir mi fe con las demás personas. Entonces empecé a salir a evangelizar con el grupo de evangelización que había en esa comunidad, pero ahí me encontré con un gran problema, que era que mi evangelización era pero que muy mala, muy, ¿cómo decirlo? Muy superficial, ¿no? O sea, y era de los típicos que yo salía y le evangelizaba a la gente diciéndole, Jesús te ama, tiene un propósito maravilloso para tu vida, ven y conviértete. O bueno, has probado tantas cosas y ¿por qué no probar también al menos a Jesús, ¿no? Para ver si efectivamente al final pues, encuentras en él verdad o no. O sea, ciertamente son verdades, pero muy superficiales, que no logran en realidad a penetrar en la persona, hacerle reflexionar, no tienen para nada profundidad ni tampoco solidez, ¿no? O sea, imagínate decir, bueno, entre tantas cosas que has probado, ¿por qué no probar también a Jesús? Como que si Jesús fuera como cualquier otra cosa, ¿no? No, para nada, o sea, no tiene ningún tipo de fundamento tal cosa. Bueno, entonces, puesto que predicaba, evangelizaba de ese modo, y así como es de esperarse, me encontraba con respuestas negativas por parte de las personas, o sea, la gente ni me prestaba atención. Entonces esto me llevó a preguntarme, ¿qué tengo que hacer para poder mejorar mi evangelización? ¿Cómo puedo verdaderamente llegar a las personas para que puedan entender que efectivamente eh, lo mejor que puedan hacer es precisamente convertirse al cristianismo, convertirse en discípulos de Jesús? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que mejorar? Bueno, esto entonces me llevó a investigar y así fue como me encontré con algo llamado apologética, ¿no? ¿Qué edad tenías a todo esto? Tenía yo unos 20 años, 19 más o menos, 20 años aproximadamente. Porque lo que estoy viendo llevamos casi una hora y media. Sí. Y recién vamos por los 20. O sea, se nos va a hacer larguísimo. Aquí en adelante voy a cortarlo un poco más, voy a intentar resumirlo. Y entonces, me encontré, no sé si tú has llegado a conocer este también canal de YouTube, se llama en inglés Living Waters o Aguas Vivientes en español. No. El presidente, el fundador de esto es un tal Ray Comfort, que con él estaba... ¿Has visto alguna vez? ¿Te suena lo He mejor? sentido nombrar Ray Comfort, pero no he visto sus videos. ¿Te suena a lo mejor la película A Prueba de Fuego? ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Bueno, el actor principal y el protagonista, Kirk Cameron, justamente era, digamos, aquel que llevaba junto a Ray Comfort este ministerio, ¿no? Esta organización. Bueno, la cuestión es que entonces me encontré con este ministerio que precisamente, bueno, trataban de algún modo de realizar una evangelización más eficaz, usando también bastante la apologética, para poder así entonces dirigirse a las personas con mayor fundamento. Bueno, entonces, así fue como yo me adentré en el mundo de la apologética. Poco a poco fui profundizando más, me encontré también con que era importante poder tener como cierta formación en apologética histórica, y al final pues me encontré con que era más importante aún
también tener como cierta formación, no solo apologética, sino teológica en general y filosófica también, ¿no? Bueno, entonces así poco a poco fui estando, digamos, fui comprometiéndome siempre más como pentecostal en esa comunidad. Y también cuando después nos mudamos, cuando nos trasladamos y vinimos a vivir aquí a Madrid, pues aquí también en la comunidad en la cual empezamos a asistir, de la cual nos hicimos miembros, que aquí es una comunidad de hecho muy conocida, tanto aquí en Madrid como también a nivel internacional, porque su pastor principal es cantante también y canta canciones cristianas de adoración al Señor. No sé si a lo mejor lo has llegado a escuchar en algún momento, se llama Marcos Vidal. Sí. Y sí, bueno, entonces empezamos, nosotros estuvimos ahí en su comunidad, en su congregación que se llama Salem, está aquí no está tampoco muy lejos de aquí de mi casa. Bueno, la cuestión es que ahí también poco a poco me fui comprometiendo siempre más hasta el punto de que me llegaron a considerar, me confirieron el privilegio de ser maestro. Llevé varios cursos de formación ahí en la iglesia, formación teológica, formación apologética. Les estructuré también algunos cursos que al final yo no terminé dando, sobre todo el último, que fue cuando al final me convertí al catolicismo, ¿no? O sea, cuando estaba en el proceso de conversión al catolicismo, claro, yo todavía no estaba decidido, ¿no? Lo que sí sabía es que ya no me podía considerar protestante al 100%. ¿Pero qué te empezó a sacar del protestantismo? Y ahora justo me dirigí a ello. Entonces, eso ocurrió en febrero de 2022. ¿Ok? En febrero de 2022 yo escuché un debate entre dos reformados, que seguramente los conoces. Uno es Jonathan Ramos, el otro en cambio es Néstor Díaz. Imagino que los nombres te suelen. Sí, no los escucho, pero sé que andan dando vuelta por ahí sus videos. Bien, entonces ellos tuvieron un debate sobre el bautismo. Ramos afirmaba el paido bautismo, Díaz en cambio afirmaba el credo bautismo. Yo para aquel momento afirmaba el credo bautismo porque ni siquiera yo en realidad tenía conocimiento de los argumentos que en ese debate Ramos fue postulando en defensa del paido bautismo, ¿no? Bueno, para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con esta terminología, paido bautismo, de paido, o sea, de infante, básicamente, bautismo de infantes, o bien el credo bautismo, el bautismo para adultos, ¿no? Desde la adolescencia para arriba. Aquel que se bautiza después de primero haber hecho una confesión de fe. Así que escuché ese debate y me di cuenta de que efectivamente habían buenos argumentos en defensa del paido bautismo, y eso me llevó a cuestionarme y a preguntarme lo siguiente. Dije, hombre, número uno, esa postura es muy congruente con la Biblia, con la Sagrada Escritura. Pero número dos, yo estaba afirmando un credo bautismo de un modo, digamos, tajante, casi que absoluto, sin saber que, en cambio, la otra postura tiene argumentos que son muy buenos, que son muy sólidos. Entonces, si esto es así con respecto del bautismo, que primero dije, tengo que investigar para ver si efectivamente el paido bautismo, que parece ser congruente con la fe cristiana y con la Sagrada Escritura, si efectivamente es así, ¿no? Porque a veces pueden haber cosas que tienen apariencia, pero que en última instancia no se corresponden con la realidad. Entonces tengo que investigar eso, tengo que profundizar más, pero mientras tanto también me pregunto esto, ¿será que a lo mejor de las demás creencias que yo afirmo les acontece algo similar a esto? ¿Será que a lo mejor esté yo enseñando a otras personas doctrinas tan fundamentales, o como nosotros también le llamamos los católicos, incluso dogmas de fe, que en realidad no son los correctos? Entonces esto me llevó a poder realizar que yo llamé una revisión de mi fe. Revisión que entonces me llevó a escarbar siempre más en la profundidad. Empecé con el bautismo. Mira, la puerta de entrada al cristianismo fue para mí, a todas luces, la puerta de entrada a la plenitud de la fe. Empecé con el bautismo. Lo siguiente fue la Eucaristía.
me encontré con un debate entre José Plasencia y siempre Néstor Díaz acerca de qué significa, cómo hay que entender la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y luego de ahí seguí con toda una serie de otras doctrinas, ¿no? No sé, intercesión de los santos, eh, no sé, quién es efectivamente, verdaderamente María, mm, sola escritura, tradición, no sé, magisterio, y bueno, todo esto así a lo largo de varios meses, pero al inicio sin yo en absoluto sin que se me cruzara por la mente el convertirme al catolicismo. O sea, para mí en un primer momento era simplemente tener que hacer una revisión de mi fe, pero sin dejar de ser pentecostal, o bueno, propiamente diría protestante, porque yo continuaba siendo pentecostal, pero porque más que nada no sabía yo número uno, por un lado, no sabía yo de otra comunidad que no fuera pentecostal, porque en todo caso yo llegué también a considerarme calvinista, reformado, pero sin asistir como tal, sin acudir a una congregación que fuera propiamente hablando calvinista, ¿no? Claro, a mí me pasó lo mismo, Sí. y porque estaba mi esposa embarazada, Sí. y no la podía andar llevando 3 meses a un culto calvinista y después a los luteranos y después a los de la Confesión de Londres y después a los puritanos, porque como que al querer salir de los bautistas estaba como considerando todo el espectro que había dentro del protestantismo histórico. Y todavía no me definía por ninguno, porque cada uno tenía lo suyo, digamos, que te Claro. atraía. Por un lado, que yo quería seguir siendo credo, credo bautismo, pero por otro lado veía que entre los padres de la iglesia hablaban del paido bautismo, y bueno, o sea, cada grupo tenía su atractivo. Entonces digo, bueno, no quiero estar yendo el lunes a una, el martes a otro, el miércoles a otro, o estar yendo 3 meses a los luteranos, o 3 meses a los presbiterianos, y después 3 meses a los puritanos. Entonces agarré y abandoné todos los ministerios de enseñanza que tenía estando como bautista, o sea, el instituto bíblico, las prédicas para los jóvenes, el ministerio de jóvenes, todo. Abandoné todos los ministerios que tenía en cuanto a la enseñanza y me dediqué y me concentré a estudiar, hasta el punto que, bueno, encuentro la fe en la Iglesia Católica, eso fue mi caso, y salto de la Iglesia Bautista a los católicos, habiendo estado durante 2 años, quizás, no recuerdo bien, pero 2 años, ahí entre que voy a uno, que voy a otro, que no voy a ninguno, porque la verdad es que ya no quería saber más nada con los bautistas, pero todavía el catolicismo no era la opción en la que tirarme de cabeza. Tuve ahí un tiempo parecido al que vos me estás contando. Uh-huh. A mí algo entonces muy similar nos ha pasado a ambos, pero por mi lado también había una segunda razón, que es que mi esposa ha estado siempre comprometida con el pentecostalismo. Entonces, claro, yo número uno, por esto que compartimos, pero también número dos, por por este compromiso de mi esposa con los pentecostales, es que al final cambié y no fui a otra congregación, no ¿Vos le busqué otra decías a ella? denominación. Sí, a ver, yo al inicio no. Al inicio no. Cuando empecé mi revisión de la fe, no se lo comenté. Se lo fui diciendo más adelante. Al inicio lo llevé de un modo más personal, ¿cómo decirlo? Más secreto. Por un lado, porque no estaba seguro de en qué asuntos, en qué posibles problemas me estuviera metiendo. Por otro lado, Y vaya en cuál te metiste, porque terminó siendo radical. sí, tal cual. Tal cual. Por otro lado, porque, digamos, por ese tipo también digamos, como de vergüenza, que no tanto vergüenza, eh, diría más bien como de presión social que uno puede llegar a experimentar, ¿no? Porque claro, si
para a un pentecostal, ¿no? Uno empieza a decirle, desde su perspectiva, empiezas a decirle que, bueno, estás empezando a considerar doctrinas como podría ser el paidobautismo, por ejemplo, se llevan las manos a la cabeza. O sea, eso es algo impensable para un pentecostal afirmar el paidobautismo. Y así también con respecto de otras doctrinas. Entonces, claro, para yo no parecer después un rarito y que la gente me estuviera mirando mal, o llegar a tener incluso problemas de puerta hacia adentro con mi esposa y con el resto de la familia, entonces fue que al inicio lo mantuve en secreto, estuve calladito y fue algo que hice por mi cuenta, ¿no? Eso más o menos por los primeros meses hasta más o menos, hasta finales de agosto más o menos. Y, bueno, más allá como por agosto de 2022. Y en septiembre de 2022, más o menos para mediados de septiembre de 2022, 15 o 20 de septiembre, fue cuando empecé a llegar a las primeras resoluciones, a resolver las primeras cuestiones. Y, y esas se las dije enseguida a mi esposa, desde que le había dicho más o menos un mes antes aproximadamente que estaba yo en este proceso de revisión de la fe. Todavía no se lo había comentado a ella, no se lo había dicho tampoco al copastor de esa iglesia, al segundo, que se llama Pedro David Alves, que con él tenía un trato bastante íntimo. Bueno, la cuestión es que ahí sí fue cuando les empecé a decir a todos, poco a poco, que me encontraba en este proceso. Y bueno, la cuestión es que para entonces ahí, más o menos mediados de septiembre, le dije a mi esposa, fue la primera a la que se lo comenté, que yo había dejado de sostener algunas doctrinas y había empezado a afirmar otras. Particularmente la intercesión de los santos, la afirmaba. O sea, yo lo veía de modo bastante claro en la Sagrada Escritura. Y ojo, todavía yo para ese momento no estaba considerando en absoluto como posibilidad siquiera el catolicismo. Para mí todo esto seguía siendo de, bueno, protestantismo, puertas adentro. Voy a ver cómo puedo vivir mi fe en el protestantismo de este modo, pero protestantismo al fin y al cabo. Yo no estaba queriendo como tal cambiar mi fe. Hago esta aclaración porque coincide este momento de mi vida con que más o menos por allá a finales de agosto, creo, principios de septiembre de ese año, Santiago Alarcón dijo que ahí fue cuando comunicó que se había convertido al catolicismo, ¿no? Y algunas personas me llegaron a decir, claro, porque yo le escuchaba a Santiago, entonces me decía, claro, porque Alarcón se convirtió, entonces ahora tú también te quieres convertir, quieres hacer lo mismo que hace él, ¿no? Como seguramente se lo habrán dicho también a otras personas. Y eso no tenía nada que ver conmigo. Y me llegó de hecho a molestar bastante porque es como que si, no sé, me estuvieran diciendo, mira, eres un niñito, eres un nenito que hace todo lo que hacen los demás. Un copión. Exacto, que eres un copión, que te dejas llevar por lo que hacen otros. Como que si uno no tuviera, no sé, una personalidad suya, identidad propia, en fin, bueno. Y entonces empecé, como decía, afirmé la intercesión de los santos. También llegué a afirmar la necesidad de la tradición, ¿ok? Por lo que entonces yo dejé de sostener, de afirmar la sola escritura, porque cuando uno afirma la necesidad de la tradición, por implicación tiene que negar la sola escritura. Y a ver, ¿qué más doctrinas llegué? Ah, sí, el paidobautismo. Bueno, estas tres, entre otras, fueron como unas 4 o 5, ahora no recuerdo las otras, pero bueno, en todo caso, estas fueron algunas de las doctrinas más importantes que llegué a afirmar para ese momento. Y ¿Todavía todo a partir de la Biblia o ya te habías metido sí. con un poco con la patrística? Era principalmente a partir de la Biblia, pero algo de patrística sí, ya había también considerado. Por ejemplo, entre otras cosas, no fue, digamos, ir directamente a las fuentes en todos los casos. En algunos casos fue de modo indirecto, por ejemplo, como decía, como comentaba al inicio, a través de tus vídeos. Y también sí era consultando. Eso, ojo, a modo de consulta, porque no es que tomé como tal todos los libros de la patrística y me los leí, porque a veces la gente se piensa que cuando uno dice fui a la patrística, está diciendo que ha tomado todos los libros patrísticos y que se los ha leído.
Es casi imposible hacer tal cosa, sobre todo en unos pocos meses, ¿no? Considerando el gran bagaje, la inmensa gran cantidad de escritos patrísticos que tenemos en pocos meses, no se puede hacer. Y sobre todo teniendo familia, trabajo, ejerciendo también un ministerio en la iglesia en la cual uno, bueno, en la cual al menos yo asistía, ¿no? De la cual era miembro, o sea, no tenía tiempo para poder hacer esto. Entonces era, si es que acudía a la patrística directamente, si es que iba a la fuente directo, era a modo de consulta, y si no, era de modo indirecto a través de algunos vídeos que contemplaba, entre los cuales, por ejemplo, los de tu canal. Y entonces estas eran las que empecé a afirmar y se lo dije. Y la otra era que, por ejemplo, que no me acordaba, la otra que afirmé fue la transubstanciación. O sea, para mí eso era algo que no sabía todavía muy bien cómo entenderla. Todavía no me había encontrado con el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos, que es Santo Tomás de Aquino. Todavía no me había encontrado con él, pero sí que llegué a entender que se tenía que dar como una especie de transubstanciación en la Eucaristía, porque efectivamente el Señor no dijo esto significa mi cuerpo y esto significa mi carne, sino esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y no se puede hablar del ser de modos tan equívocos como tal. En todo caso, se puede plantear el ser, se lo entiende de modo análogo, pero no se puede entender de modo equívoco. Entonces, si dice que es, no puede significar significar. Eso sería entenderlo de un modo equívoco. Y entonces, bueno, estas fueron las que acepté para ese tiempo. Y de hecho, fue, ni sabes lo difícil que fue para mí seguir acudiendo a los cultos los domingos por varios meses hasta finalmente, o sea, desde más o menos allá, como septiembre más o menos, hasta, como te comenté, el 30 de diciembre de ese mismo año de 2022, que fue cuando di el paso, cuando dije, no, bueno, llegué hasta aquí, tengo evidencia suficiente, ya lo he postergado demasiado. Desde hoy yo dejo de considerarme protestante y me empiezo a considerar como católico. Fue una autopercepción en ese momento, ¿no? Porque luego, hasta la admisión oficial a la iglesia, pasó en realidad un año y medio. Pasó un año y medio. Del 30 de diciembre que tomé la decisión, el 30 de junio de 2024 fue cuando fui admitido oficialmente a la iglesia y pude participar, gozar de los justamente de los sacramentos de iniciación, ¿no? Entonces ahí fue cuando, una semana antes, más o menos allá como el 22, el 23 de junio de 2024, me hicieron, pude hacer mi primera confesión. Entonces con el sacerdote que también es mi padrino, me confesé, y una semana después con con el vicario episcopal de aquí de Madrid fue que pude beneficiarme de todos los otros sacramentos, ¿no? Entonces fue quien me confirmó y fue quien también me dio la primera comunión. Entonces pasó un año y medio, pero pues sobre todo por el primer año que fue bastante nefasto, porque en la iglesia a la cual empecé a acudir, aquí cerca de casa, el párroco de esa iglesia, que fue quien empezó a llevar mi caso, porque yo desde el primer momento, o sea, yo me convertí en ese sentido, ¿no? Como decía, el 30 de diciembre de 2022, y una semana después me acerqué por primera vez a la parroquia que tengo aquí cerca de casa. Le comenté al sacerdote que me encontré con la misa en ese domingo mi caso. Él me remitió al párroco, y al párroco le di toda la información que me pidió, hice todo lo que me pidió, le di toda la documentación que me había solicitado, pero durante un año más o menos yo en realidad no llegué nunca a tener una respuesta. Me acercaba más o menos 1 o 2 veces al mes aproximadamente para preguntarle si es que había habido algún avance, pero todas las veces me decía que, bueno, que lo había llevado a la curia, pero que todavía no le habían dado respuesta. Y eso, pero bueno, me llama la atención, ¿qué es lo que demoraba tanto si no eras bautizado? A ver, los pentecostales no te van a dar, tenías tu certificado de bautismo, eso era lo que te estaban averiguando, o sea, ¿cuál es el trámite que estaban demorando tanto? Supuestamente lo estaban averiguando, pero a mí, bueno, no sé muy bien por qué razón, pero en realidad parece ser que tal investigación no se realizó propiamente hablando, ¿no? O sea, que se habrá dejado por ahí aparcada
en algún momento, porque sí, me pidieron si tenía algún tipo de certificado, si tenía algún tipo de evidencia para probar efectivamente mi bautismo, y yo tenía el certificado, luego se lo tuve que pedir. Cuando luego el vicario episcopal me remitió a otra comunidad, porque después de haberle presentado el caso, o sea, durante un año me daban largas todas las veces. Entonces, al final, un amigo cura me dijo, mira, escribe al episcopado, presenta tu caso y solicita ayuda. Lo hice y unos pocos días después me llamaron, me contactaron, me dijeron, bueno, mira, me citaron para poder hablar con el vicario episcopal, y él fue quien me dijo, mira, hay otras iglesias también ahí cerca de tu casa, mira, te mando a esta, te dirijo a esta, te pongo en contacto con el párroco, y ellos desde este momento en adelante van a llevar todo tu caso. Y unos 3 o 4 meses después fue cuando recibí mi admisión a la iglesia oficial. Entonces, me llama la atención, ¿era el primer párroco, sería modernista, que te estaba cajoneando más o menos. Claro. Más o menos, sí. Tiene ahí algunas características que son más propias de un modernista que otra cosa. Y claro, yo eso al inicio no lo sabía, ¿no? Porque bueno, recién uno se hace católico, estas cosas no las sabe, ¿no? Ni idea, claro. Lo fui entendiendo después, poco a poco, ¿no? Y sí, efectivamente, el nuevo cura, el nuevo sacerdote que empezó a llevar mi caso, me pidió toda la información posible, en virtud de la cual no solo le pude dar la fecha y le pude presentar un vídeo, porque a mí me grabó mi esposa cuando me bautizaron, entonces ahí había un vídeo que lo tuve que traducir porque estaba en italiano, yo me bauticé en Italia, y entonces, hombre, con un vídeo ya tienes mucho, pero además también tuve que, porque al inicio no tenía muchas ganas de hacerlo, pero al final me tuve que tragar esa falta de ganas, y le escribí al pastor de esa comunidad, que fue el que me bautizó, para pedirle justamente el certificado de bautismo, y me envió por email una especie de certificado, ¿no? Un escrito donde él declaraba que efectivamente me había bautizado el 30 de octubre del 2015 por un bautismo trinitario en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, dando un poco todas esas características que eran las que para mí servía, ¿no? Que yo le tenía que presentar después al cura. Y nada, bueno, entonces la cuestión es que presenté toda la información que tenía que presentar y pude al final resolver todo lo que todavía estaba bueno, veremos, ¿no? Primero hay que ver si esto, para ver cómo continuar con lo otro. Y nada, bueno, entonces todo esto para decir que en septiembre del 2022, pues yo me encontraba en esa situación, afirmando esas doctrinas, negando otras, consultando con la tradición, pero sobre todo era a partir de la Biblia. Porque yo decía, mira, por ejemplo, con respecto de la transubstanciación, decía, aquí hay varios modos de poder entender esto más o menos desde la Biblia, ¿no? Porque luego hay quienes pretenden defender que el Señor quiso decir esto significa o esto simboliza mi cuerpo, a partir de algunos pasajes, por ejemplo, siempre de San Pablo, por ejemplo, en Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 15, también donde trató el tema. Y bueno, entonces ahí se hace una interpretación medio rara, en virtud de la cual supuestamente se podría concluir que se hablaba de símbolo, ¿no? y que en todo caso, que su cuerpo es la iglesia, entonces como una especie de presencia real en la iglesia durante el culto, y no tanto su cuerpo literalmente, ¿no? Y así que, bueno, decía, estas interpretaciones parecen más o menos válidas, todas a partir de la Biblia, pero tiene que haber un modo, o sea, no son incompatibles entre ellas. Tiene que haber una manera de poder determinar cuál de estas es la correcta. Bueno, ¿qué hacía yo? Como quise yo como buen protestante, apelar a la mayoría, ¿no? Bueno, la mayoría, pero más cercana, en todo caso, porque sería la más fiable, ¿no? La más digna de confianza. Y esto entonces me llevó a investigar cómo los padres, particularmente los padres apostólicos, entendían la Eucaristía, ¿no? De qué modo había que entender esas palabras del Señor Jesús, y me di cuenta de que el modo en el que ellos la entendían no es en absoluto ninguno de todos los que encontramos en el protestantismo, sino totalmente. que
particularmente el que encontramos en el catolicismo. O sea, ni incluso el de los luteranos, que es el que más o menos se le podría parecer en la medida en la que afirman una consubstanciación, pero tampoco era eso. Así que bueno, esto me llevó a negar la sola escritura, a afirmar la importancia de la necesidad de la tradición también, aunque claro, esto al final me llevó al último factor importante, que es el del magisterio, porque decía, bueno, pero la tradición afirma tal cosa, bien, pero en la tradición tampoco es que encuentro absoluta conformidad en absolutamente todas las cuestiones. Hay algunos padres de la iglesia que en algunas cosas sostienen una cosa diferente a algunos otros padres de la iglesia. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace para poder resolver tal cosa? Bueno, ahí concluí en la necesidad también de, no, ojo, no solo importancia, lo aclaro, sino necesidad de un magisterio, de una autoridad última que sea la que dictamine, la que determine cuál es el sentido correcto del depósito de la fe, cómo ha de entenderse propiamente, ¿no? En la mejor de las maneras. Así que bueno, esto en última instancia hizo que más o menos por allá, como en noviembre más o menos del 2022, tuve que contemplar también como posibilidad a los católicos y a los ortodoxos. Entonces empecé a meterme todavía de un modo más profundo, tanto en el catolicismo como en el ortodoxismo. Bueno, entre los ortodoxismos, siempre me gusta aclarar que Están divididos. hablar en términos plurales. Y esto se lo dije a mi esposa, eso sí, o sea, de ahí, como te decía, desde agosto más o menos en adelante, le empecé ahí sí a hablar de cada uno de los cambios que tenía. Y cuando le dije esto, todavía me acuerdo, fue para ella un problema, ¿no? Para ella fue un sumergirse en la angustia, en la tristeza, de un modo bastante significativo, porque claro, ahora era, bueno, no solo afirmas estas doctrinas extrañas al pentecostalismo, sino que además ahora consideras como tal la posibilidad de convertirte al catolicismo. ¡Qué desgracia! O sorpresa que finalmente el Señor me trajo a la plenitud de la fe y, como digo, habiéndolo postergado por casi 2 meses, al final el 30 de diciembre de ese año, del 2022, fue cuando di mi paso y dije, bueno, desde hoy me considero católico y tú sabrás, Señor, qué hacer con mi vida. Así que nada. Y ella, porque por lo que alcanzo a percibir, es como que todavía ella no llegó a la iglesia. Correcto. Ella continúa siendo pentecostal. Ok. Oraciones entonces para la vida de Miquele. Sí, por favor. Conozco otros hermanos que están en situación similar ahí en España. Sí. Así que, bueno. ¿Algo más que quieras añadir, Miquele? Ya está. ¿No? Y perdón por la extensión. Pido perdón por la extensión. Así que bueno, Miquele, yo te agradezco un montón. Te agradezco un montón. Creo que ya por la duración del testimonio no nos va a quedar un poco de tiempo para hacer esta otra parte teológica hoy, de buscarle el talón de Aquiles a los testigos de Jehová. También conoces bastante bien a los pentecostales, o sea, hay tela para cortar para futuros videos. Así que ya coordinaremos para algo de eso. Por lo pronto, mis queridos hermanos, agradezco un montón que hayan podido estar con nosotros. No se olviden de orar, por favor, por la esposa de Miquele, en general, por las familias enteras de los apologistas, porque, a ver, no de los apologistas, sino de los que venimos del protestantismo, porque se lo quiera o no, hay, como en el caso de Miquele, familias que siguen tirando cada uno por su lado, están siempre las relaciones lastimadas, porque uno tira para el lado del pentecostal, otro para el lado de los testigos de Jehová, el otro para el católico, otro porque es ateo, y estas cosas se ven todo el tiempo, y es difícil tener sabiduría del Señor para saber cómo llevar toda esta situación. Así que, hermanos, agradecemos sus oraciones. Sin más, hermanos, muchísimas gracias, Miquele. No se olviden de darle like, no se olviden de compartir, de suscribirse. En la descripción del video se encuentran nuestras redes sociales para poder seguirnos y también recibir las notificaciones de cuando hay videos y los medios económicos por los que pueden aportar y ayudar al canal. Y me estoy olvidando, Miquele, como él dijo al principio, tiene un canal que se llama... yo lo encontré como Miquele Marincolo. No sé si tiene otro nombre. Antes Academia. Sí,
Academia Bovem Mutum. No sé qué significa. Sí, es en latín, buey mudo, haciendo referencia a un modo en el que le llamaban a Santo Tomás de Aquino en la carrera, cuando todavía estaba cursando la carrera universitaria en sus tiempos, en el siglo XIII, sus compañeros, ¿no? Le llamaban buey mudo, buey por ser de una constitución corpórea bastante grande, y mudo porque la mayor parte del tiempo estaba en silencio, guardaba silencio. Y entonces le apodaron de esa manera y en honor a él fue que hace poco, en realidad, hace más o menos un mes aproximadamente, cambié el nombre del canal, hice un pequeño cambio de imagen. Antes estaba con mi nombre, Michele Marincolo, y después lo cambié, le puse este otro nombre y también le cambié, bueno, ahí la imagen del canal. Y, bueno, la cuestión es que para intentar quitar un poco de mí, que no me pareció bueno que hubiera tanto de mí y poner algo más de Dios, particularmente a través de este gran santo que tiene la Iglesia Católica, que por cierto el único que ostenta el título de doctor común de la Iglesia. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Viva Santa María, siempre Virgen. Viva la Santa Iglesia Católica. Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión. Amén.